Segundo bloque de 24 Córdoba y como lo anunciamos, vamos a hablar con nuestro compañero de tarea, Juan Cruz Taborda Varela, periodista, escritor y realmente un laburo muy interesante de muchos años. Le vamos a preguntar, digamos, desde cuándo la viene remando con esto y otras cosas más, con el libro que va a presentar mañana en el Sindicato de Luz y Fuerza. Juan Cruz, ¿cómo andamos? Hola Martín, ¿cómo vas? Muy buenas tardes. Bueno, primera vez que se sienta acá como entrevistado. Y sí. de civil. Y de civil. Y de civil, sin el traje de periodista. Después de las 7 de la tarde se transforma. En un ratito nos vamos a cambiar. En un ratito. Exacto. Bueno, La Ley de la Revolución. Biografía política de Gustavo Roca. Biografía política de Gustavo Roca. Personaje interesantísimo. Primero, así de interesante como olvidado, ¿no? ¿Cómo empezás con esto? Bueno, empecé hace más de 3 años. La figura de Deodoro Roca, que es una de las marcas fundamentales de Gustavo Roca, porque fue su padre, siempre me atrajo, me sedujo, conocí de cerca quién fue en función de la obra del propio Deodoro. Y hace unos 4 años accedo, a Juan Bautista Jofre, lo conocemos todos, secretario de Inteligencia del menemismo, un hombre del peronismo ortodoxo de derecha, que ha publicado en los últimos años una serie de libros con su propia mirada sobre lo que pasó en los últimos 40 años en Argentina. Uno de esos libros es Volver a Matar, que pone en tapa la foto de 3 personas que están juntas, una foto plena de 3 personas, en donde están Eduardo Luis Duhalde, reconocido por todos porque fue secretario de Derechos Humanos hasta su muerte durante el gobierno kirchnerista, Roberto Mario Santucho, líder del ERP, uno de los referentes de los movimientos armados en América Latina y en Argentina, y el tercero en discordia no lo conocía, era un hombre de anteojos, que sale en esa foto que sale en la tapa del libro de Jofre, Volver a Matar. No lo conocía, la foto yo sabía que era en Chile, después que se fugaron de la cárcel de Rawson, Santucho y los suyos. Y me fijé en la solapa y decía, el tercero en discordia es Gustavo Adolfo Roca Dehesa, el hijo de Deodoro, el amigo personal de Ernesto Guevara. Eso fue hace 4 años y dije, ¿de qué estamos hablando? Del hijo de Deodoro, amigo personal de Ernesto Guevara, un hombre que es prácticamente desconocido en Córdoba. Empecé a indagar fundamentalmente con quienes fueron militantes en los 70, que son los últimos que guardan algún tipo de recuerdo sobre el propio Gustavo Roca, y me confirmaron lo que yo presumía, sí, fue un personaje más que interesante y profundamente olvidado. Y a partir de allí empecé a indagar y terminó en esto, en la Ley de la Revolución. ¿Te interesaba eso? La sangre revolucionaria que llevaba no adentro, solo eso, a ver, quería con quién había estado, bien, con quién se relacionó. Eso, a ver, ¿cómo es que llega a Chile? La primera, sí. ¿Cómo es que llega a Chile después que se fugan los líderes de la Argentina insurgente? Llega a Chile después de la masacre. Eso fue en el 72, en el mismo momento de la masacre. Hay 6 que logran huir hacia Chile y 19 que no, que son atrapados en el aeropuerto y que después son masacrados. Cuando pasa todo esto, los integrantes de los movimientos armados avisan a este grupo de abogados, entre los cuales estaban Roca y eran los abogados de los presos políticos. Esa fue la marca de Roca, un abogado de perseguidos, de presos políticos, de humillados, de ofendidos. Viajan a Chile, Eduardo Luis Duhalde, con Gustavo Roca, que eran los referentes máximos, con Ortega Peña y algún otro más, de los movimientos políticos que buscaban el camino de la liberación. Él llega a Chile, ¿por qué? Porque el gobierno de Salvador Allende tiene la dualidad de permitir que los guerrilleros que se escapan de una cárcel de Argentina sigan viaje hacia otro lugar o extraditarlos, claro, devolverlos a la dictadura de la ANUCE. Es por la intervención de Gustavo Roca y de su vínculo con Salvador Allende, que el propio Salvador Allende, en contra de las presiones de los propios hombres de su gobierno, dice, estos hombres pueden seguir su camino. Roca intercede ante Allende porque tenían un vínculo directo, algo que no se conoce. Allende venía asiduamente a Córdoba, antes de ser presidente, porque tenía una hermana internada en el sanatorio Berman. Quien lo alojaba en su casa, a Salvador Allende, era el propio Gustavo Roca, que había heredado esa amistad de su padre Deodoro. A partir de allí el vínculo estaba establecido. Los 6 guerrilleros, los 6 líderes de la guerrilla argentina, van hacia Cuba. ¿Cómo logran ir hacia Cuba? Porque es el propio Gustavo Roca, a partir de la relación que había tenido con Guevara y en ese entonces con Castro, el que intercede para que Castro los recepte en la isla. Te freno ahí un toque, porque vos decís abogado que representaba a perseguidos políticos, a guerrilleros. ¿Abogado solamente? ¿Armador? ¿Hombre? Es la gran pregunta. Bien relacionado, porque tenía relación con todo, muchas absolutamente. Uno empieza a abrir ventanas y ve que Roca tenía vínculo con la izquierda trotskista, con la izquierda marxista, con el peronismo revolucionario. Él se asumía como un abogado, pero sus defensas no eran técnico-legales, sus defensas eran políticas, fundamentalmente. Quizás por una marca paterna deodórica, Deodoro nunca logró estar encorsetado en ninguna estructura política vertical, en ninguna estructura partidaria. Fue candidato a intendente del Partido Socialista en el 31, pero rápidamente se abrió y después tuvo vínculo con el comunismo. En el caso de Gustavo, de su hijo, nunca militó y nunca estuvo formando parte de una estructura partidaria. Claro. Nunca pudieron
aquellos que querían, porque me reconocían hoy los militantes de aquellos años, hubiéramos querido tenerlo de dentro de nuestra estructura. Pero él era, no diría un libre pensador, porque hoy está visto eso como un tipo que hace la suya. No hacía la suya, pero él desde su rol técnico-político era articulador de todos los espacios de la izquierda, ya sea desde el peronismo, desde el no peronismo, pero siempre en el ámbito de la izquierda, como defensor de esos presos políticos, de esos perseguidos, y también un articulador de una estrategia que tenía la idea fija de la revolución, de allí la idea de la ley de la revolución. Vamos a ver un fragmento de algo que van a proyectar mañana, tengo entendido. Así es, nunca se proyectó en Córdoba ni en Argentina. ¿Qué es? Un documental de la TV española que muestra. Para que nos demos una idea de la magnitud de Gustavo Roca cuando retorna después de su exilio, en donde denunció lo que fue la dictadura, fue el abogado argentino que llegó al Congreso de Washington a decir lo que pasaba aquí. El 30 de diciembre de 1983, él vuelve a Argentina porque el presidente Alfonsín le había prometido que pese a las 3 causas penales que tenía sobre él, no iba a ser encarcelado. Se había juntado con Alfonsín en el exilio, Alfonsín le dijo, vuelve, no vas a ser encarcelado. Estaba acusado de traidor a la patria, entre otras cosas, Gustavo Roca. Ya te voy a preguntar por eso. Bien. Vuelve con la televisión española, que lo elige a Roca para hacer un documental sobre el retorno de los exiliados argentinos en España que optaban por volver. Entonces, lo filma en el aeropuerto de Barajas, cuando Duhalde y el resto de sus compañeros lo despiden, lo acompaña en el avión, está todo filmado, hay entrevistas en el avión, lo filman en Ezeiza, cuando lo reciben en Ezeiza Guadalupe Noble, la hija de Roberto Noble, porque Roca había sido el abogado de Guadalupe en el juicio contra Ernestina Herrera de Noble. Me dijo un exdiputado menemista que lo conoció a Roca, quien conoce de cerca la historia de Mañeto, de Ernestina, de Guadalupe Noble, es Gustavo Roca. La televisión española lo acompaña aquí a Córdoba también, lo acompaña Ongamira, que era su terruño, el lugar en donde iban Neruda, Alberti, Yupanqui, todos los grandes poetas, músicos, cultores de la izquierda en América Latina. Allí lo siguen acompañando a Roca, quien habla, quien cuenta por qué vuelve. Y eso es lo que retrata la televisión española, que lo vamos a proyectar mañana, que no se dio nunca en la televisión argentina, y da una dimensión de lo que era Gustavo Roca, que es un dato. 31 de diciembre del 83, lo filma la televisión española en el cementerio San Vicente, a Roca diciendo, acá están las fosas comunes en donde enterraron a los desaparecidos, a los chicos y chicas que faltan, que fueron asesinados en La Perla. Mirá 31 de diciembre del 83. Claro, mirá lo que se tardó. 25 años tardamos en corroborar que eso era cierto. Vamos a ver, parte de lo que se va a proyectar mañana en el Sindicato de Luz y Fuerza, en el auditorio, un adelanto para que vayan teniendo alguna pista de lo que van a ver. Bueno, yo he regresado con mucha tranquilidad, con mucha calma, con una gran esperanza, y soy optimista. Creo que este país ha soportado una etapa muy dura, muy dramática, muy trágica, y pienso que ha de salir de estas ruinas en que lo han dejado los militares fortalecido. Ahora, la clave es que en este país se pueda realmente construir una democracia de participación real, en donde el pueblo juegue un papel protagónico y en donde las autoridades, yo creo que lo harán, se dispongan a desmantelar todo el aparato represivo, jurídico, legal e ilegal, armado por la dictadura, que es la que ha producido los 30.000 desaparecidos, los 15.000 muertos, los miles y miles de exiliados. No es un problema de reconciliación, ni siquiera de venganza, es un problema de justicia. Y yo creo que sin justicia será muy difícil que este país recupere la democracia. Bueno, las expectativas que había en ese momento, ¿no? Retornando, y lo que se tardó en desmontar todo eso que pedía. Absolutamente, años. Y ya hablaba 83, Roca. Ni de revancha ni de reconciliación, una cuestión de justicia. Tardamos muchísimos años. Vos dijiste en un momento, él va junto con Garzón Maceda. Con Lucio Garzón Maceda, exactamente. A denunciar lo que pasaba en la Argentina. Ellos ya están exiliados, Garzón Maceda está en Francia, Gustavo Roca está en España, por pedido de Ted Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, que era congresal en ese momento del Partido Demócrata. El Partido Demócrata tuvo una relación, una actitud distinta a lo que hicieron los republicanos en relación a la dictadura aquí. El propio Ted Kennedy le solicita a Juan Gelman y al Tata Cedrón, dos artistas que además habían sido militantes montoneros, en la posibilidad de que algún leguleyo, algún letrado argentino pudiera testificar en el Congreso de Washington sobre lo que pasaba en Argentina. Y efectivamente Garzón Maceda y Roca, con pasaportes falsos, que eran muy poco creíbles, lograron ingresar al corazón del imperio y en el Congreso de Washington denunciaron lo que sucedía. 4 días después la dictadura argentina sacó
la campaña que reconocemos todos, los argentinos somos derechos y humanos, en respuesta a la denuncia que habían hecho Garzón, Maceda y Roca, y eso le valió a Roca, por parte del juez Rafael Sarmiento, un cómplice abierto de la dictadura, la declaración de traidor a la patria. Una causa penal que siguió su curso hasta el año 85, en plena democracia, cuando Roca dirigía un diario aquí en la ciudad de Córdoba, el diario El País, cuando fue encarcelado, en plena democracia. ¿Es injusta Córdoba con gente como Gustavo Roca? No solo con... A ver, tomás un ejemplo sí, acá. particularmente con Roca, pero me parece que estamos siendo injustos con nuestra propia historia. Cuando uno revisa lo que fueron los movimientos insurgentes de los 60 y los 70... esa dualidad que tiene Córdoba también. En esa dualidad histórica, yo me parece que ya no hay más dualidad posible. No. Me parece que ha triunfado una cara. Un amigo, escritor, periodista supo decir alguna vez que había que sacar a Córdoba del lugar en que la puso Menéndez. Está claro, hoy Menéndez está preso, va a morir preso, que es donde debe morir. Pero me parece que el triunfo de Menéndez, que se verificaba en el 83 cuando volvió Roca esa vez, cuando se verificó en el 85 cuando lo encarcelaron, en el 91 cuando murió pobre y olvidado, bueno, ese triunfo aún tiene resabios en Córdoba. ¿Qué tiempo te llevó? Más de 3 años. Más de 3 años. Sí. Investigación Lunga, hablar con mucha gente. Sí. Unas 50, 60 entrevistas, muchos documentos, archivos, medios, gráficos, en fin, muchos. Pero un trabajo interesante que me parece que hay que apostarle desde el periodismo aquí en Córdoba. ¿Mañana? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? 19:30 en el auditorio Luis Gagliano del Sindicato Regional de Luz y Fuerza en Jujuy 27, no en Deanfunes. Hay muchos que me dicen, en Deanfunes no, Jujuy 27. Vamos a estar con Luis Rodeiro, que fue un periodista, pero además un preso político defendido por Roca. ¿Dante Leguizamón? Va a estar el amigo, colega, compañero de aquí, Dante Leguizamón, que siguió de cerca la historia porque yo le iba contando. Y van a tocar estos muchachos. O sea, hay gente de los SRT porque el que canta, bueno, presenta trío con Maxi Bersanini al frente, que va a ser un gusto poder tenerlos ahí, que van a tocar todo gratis. Todo gratis. Todo. Hay que llegarse nomás. Espero, que va a ser un gusto poder verlos. Perfecto. Bueno, Juan Cruz, felicitaciones por el laburo. Muchísimas gracias, Martín. Vamos a la pausa y ya venimos con el cierre de 24 Córdoba.